Bienvenidos nuevamente a Pasión de Agujas. Vamos a arrancar con el proyecto de hoy. Voy a utilizar una lanita acrílica en este color magenta y está recomendada para una aguja de 3 a 4 milímetros. Tiene una nomenclatura de 3/8. Mide de grosor, creo que tiene 2 milímetros. Vamos a ver ahí para que ustedes, en caso que quieran reemplazar el material. Sí, 2 milímetros. Es una lanita de 2 milímetros de grosor. Ahora, materiales. 1 centímetro, tijerita, por si tenemos que cortar alguna hebra, aguja lanera. Y yo, en este caso, para este proyecto, voy a utilizar una agujita de 5 milímetros, ¿sí? Y una de 4,5 para luego, por ahí sí tengo que hacer los puños o el cierre final. Ahora, yo voy a utilizar una aguja mayor a la recomendada, primero porque tiendo a trabajar apretadito. Segundo, porque el punto que vamos a trabajar es calado. Entonces esto va a permitir que nos dé un poquito de aire y que el material quede un poquito más mullido. ¿Sí? Ahora, ustedes van a utilizar el material que quieran con la aguja acorde. Esto es un punto clásico de siempre, de toda la vida, que es atemporal. Lo que tiene bueno que como es caladito sirve para media estación, es ideal, tanto para primavera u otoño, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la hebra corta, pasamos la larga por encima, metemos por abajo, tomamos con la aguja, ahí, tiramos y hacemos un nudito deslizado. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar hebra, vamos a pasar por la lazada que tenemos en la aguja y vamos a realizar una cadena que tenga el largo necesario como para que cuando la cerremos nos pase por la cabeza de manera cómoda, ¿sí? Lo único que tienen que tener en cuenta es lo siguiente, que sea múltiplo de 4, ¿sí? Porque el dibujo que le vamos a colocar después lo vamos a distribuir en 4 puntos, cada 4 puntos. Entonces, de acuerdo al material que ustedes estén utilizando, ya sea una lana más gruesa, un hilado más grueso o más finito, le van a buscar un múltiplo de 4, tanto para agregarle cadenitas o para sacarle cadenitas. Entonces van aumentando de 4 en 4 o disminuyendo de 4 en 4, ¿sí? Una vez que tenemos nuestra cadenita hecha, ¿sí? Que sabemos que nos pasa por la cabeza, la vamos a sostener derechita para que no se nos revire, porque una vez que la cerramos eso no tiene arreglo, ¿sí? Entonces, la vamos tomando todo así, derechito, 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 buscamos el final, o sea, el principio de la cadenita, introducimos la aguja ahí, tomamos la lazada y vamos a unir con un punto deslizado. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer una hilera de preparación para el punto después. Levantamos una cadenita y en ese mismo punto vamos a realizar un punto bajo. Así vamos a hacer por cada cadenita que tengamos. Vamos a hacer un punto bajo por cada punto. ¿Sí? Bueno, yo acá ya completé la cadenita, que en este caso hice 88 puntos, ¿sí? Me van a entrar 22 juegos del punto calado que vamos a hacer. Le hice la hilera preparación de puntos bajos y a mí me mide aproximadamente 15 centímetros, ¿sí? Esto se lo doy como guía, como para que usted vea. Y me pasa cómodo por la cabeza en caso que al final del lado de adentro le quede hacer una hilerita de puntos bajos o algún detalle. Esto me va a dar un escote aproximado de 7 centímetros y medio, ¿no? Ahí. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a empezar con nuestro punto. Habíamos cerrado con un punto deslizado en el primer punto bajo, ahí. Entonces, vamos a subir con 3 cadenitas que nos van a reemplazar nuestro primer punto alto,
Vamos a saltar un punto de base, una cadenita ahí, y en la próxima tomamos lazada, nos introducimos, sacamos por 2 y sacamos por 2 y hacemos un punto alto. Volvemos a tomar lazada, nos introducimos en el mismo punto, sacamos por 2 y sacamos por 2. Ahí ya tenemos 2 puntos altos en un punto. Hacemos una cadenita de separación, volvemos a tomar lazada, nos volvemos a introducir en el mismo punto, sacamos por 2 y sacamos por 2. Otro punto alto. En el mismo punto, otro punto alto más. Este va a ser nuestro dibujo. Punto alto y un abanico formado por 2 puntos altos separaditos por una cadenita y 2 puntos altos más. Así vamos a repetir toda esta vuelta y vamos a unir al final en la tercera cadenita con un punto deslizado. Después del abanico volvemos a saltar un punto de base y volvemos a realizar un punto alto. Volvemos a saltar un punto de base y realizamos nuestro abanico formado por 2 puntos altos, cadenita de separación y 2 puntos altos más. Así vamos a completar toda esta vuelta. Ya completé la primera vuelta. Les quería mostrar una cosa. Cuando llegamos al final, realizamos nuestro último abanico ahí y unimos, como habíamos dicho, con un puntito deslizado en la tercera cadenita, ¿sí? Las próximas 3 vueltas vamos a hacer lo siguiente, entonces. Subimos con 3 cadenitas y nos vamos a centrar en el centro del abanico, pasamos por ahí adentro, envolvemos y vamos a colocar nuestro próximo abanico, que son 2 puntos altos separaditos por una cadenita y 2 puntos altos más. Todo ubicado en el centro del abanico. Y donde tenemos el próximo punto alto, vamos a colocar un punto alto. Así vamos a completar hasta la vuelta 4 inclusive. Recién en la vuelta número 5 vamos a hacer otro cambio. Ahora les quería mostrar una cosa. ¿Ven que esto queda así? Que está todo como ondeado, ¿sí? Como arrugadito, como si tuviera voladitos. Eso es perfectamente normal. ¿Por qué? Es porque acabamos de hacer en la primera hilera del dibujo muchos aumentos, ¿sí? Pero a medida que vayamos trabajando en las próximas vueltas, ¿sí? En las próximas 3 vueltas, o sea que en total son 4, con el mismo dibujo, esto va a ir bajando, ¿sí? Se va a aplanar y se va a empezar a abrir el dibujo. Así que no se preocupen que eso es perfectamente normal. Bueno, yo me voy a quedar acá completando las vueltas y nos vemos después en la vuelta número 5, donde vamos a hacer una pequeña modificación. Vuelta número 5. Vamos a realizar sobre cada abanico un abanico. Dos puntos altos separaditos por una cadenita, agregamos 2 puntos altos más. Y en cada punto alto de la vuelta vamos a agregar 2 puntos altos. ¿Sí? Ese va a ser nuestro aumento. Así vamos a completar toda la vuelta número 5. 2 puntos altos en cada punto alto de la vuelta anterior y sobre cada abanico un abanico en el centro. Vuelta número 6. Sobre cada abanico vamos a volver a colocar un abanico. Y donde tenemos los 2 puntos altos de la vuelta anterior, vamos a introducirnos entre ambos, vamos a colocar un punto alto separado por una cadenita y otro punto alto. Ese va a ser el aumento de esta vuelta. Entonces nos va a quedar cada abanico separado por 2 puntos altos, a su vez separaditos por una cadenita. Así completamos. Final de la vuelta número 6. Tomamos lazada y vamos a introducirnos entre los 2 puntos altos de la vuelta anterior. Vamos a colocar un punto alto y para unir vamos a tomar lazada, nos introducimos en la tercera cadenita del inicio y vamos a cerrar con un punto medio alto. Ahí. ¿Sí?
Entonces esto va a simular que tenemos una cadenita y a la vez nos va a ubicar en el centro del abanico. Ahora, vuelta número 7. Arrancamos haciendo 3 cadenitas y ahí entre ambos puntos vamos a introducir un punto alto. Sobre el abanico vamos a realizar un abanico como todas las vueltas. Hacemos 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos más. ¿Sí? Ahí. Ahora, donde en la vuelta anterior teníamos los 2 puntos altos separaditos por una cadenita, nos vamos a introducir en el centro y vamos a realizar 3 puntos altos esta vuelta. Ahí, ¿sí? Entonces, esta vuelta nos va a quedar abanico, 3 puntos altos, abanico, 3 puntos altos. Llegamos al final de la vuelta número 7. Vamos a agregar acá en el centro el punto alto que nos falta y vamos a unir con un punto deslizado ahí en la tercera cadenita del punto central. Ahora, vamos a subir 3 cadenitas en la vuelta número 8. Vamos a hacer en ese mismo punto, vamos a hacer un punto alto. Vamos al abanico, hacemos un abanico que son 2 puntos altos separaditos por una cadenita y 2 puntos altos más. Cuando llegamos acá a los 3 puntos altos de la vuelta anterior, en el punto central nos vamos a introducir ahí y vamos a agregar esta vuelta 4 puntos altos en ese punto central. Y de esa manera nos va a quedar el aumento de esta vuelta. Abanico sobre abanico y donde tenemos los 3, en el punto alto central colocamos los 4 puntos altos. Y completamos. Acá estamos cerrando la vuelta número 8, donde al inicio habíamos colocado la cadenita y un punto alto. Agregamos un punto alto más en el mismo lugar y agregamos el cuarto punto alto. Y cerramos acá en la cadenita, en la tercera cadenita, con un punto deslizado. Ahora, subimos con 3 cadenitas. Nos introducimos entre los 4 puntos altos y vamos a agregar otro punto alto. Estamos en la vuelta número 9 ahora, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sobre el abanico siguiente vamos a colocar como siempre, como venimos haciendo, un abanico, ¿sí? 2 puntos altos separaditos por una cadenita con 2 puntos altos más. Ahora, cuando llegamos a los 4 puntos altos siguientes, tomamos la lazada, nos introducimos entre los 4 puntos en el medio y vamos a realizar un abanico. Colocamos 2 puntos altos, una cadenita de separación y 2 puntos altos más. Ese va a ser el aumento de esta vuelta. Entonces nos va a quedar todo una vuelta de abanicos, ¿sí? Bueno, cerramos la vuelta número 9. Habíamos hecho 2 puntos altos iniciales con la contando la cadenita y acá en el centro agregamos otro punto alto y el último punto alto que nos falta. Ahora vamos a tomar la lazada y nos vamos a introducir en la tercera cadenita y vamos a cerrar con un punto medio alto. De esa forma nos va a simular el espacio de como si fuera una cadenita y a su vez nos va a centrar en el medio del abanico. Entonces, vuelta número 10. Vamos a subir con 3 cadenitas. Vamos a tomar la lazada, nos introducimos en el centro y colocamos un segundo punto alto. Vamos al próximo abanico y hacemos un abanico. Ahí. Y ahora ahí vamos a realizar un punto alto. Ahí. En el próximo abanico vamos a hacer un abanico.
2 puntos altos separaditos por una cadenita y 2 puntos altos más, ¿sí? Y vamos a dejar este espacio libre entre ambos abanicos. Volvemos a realizar otro abanico sobre el próximo abanico. Hacemos 2 puntos, una cadenita y acá 2 puntos más en el centro. Ahí. Entonces, esta vuelta nos va a quedar 2 abanicos, un punto alto ubicado en el primer punto del abanico siguiente, 2 abanicos y otro punto alto. Así vamos a completar esta vuelta. Vuelta número 11. Subimos con 3 cadenitas, hacemos un punto alto en el centro del primer abanico. Donde tenemos el abanico, vamos a realizar otro abanico, como veníamos realizando, 2 puntos altos, una cadenita, 2 puntos altos. Y esta vuelta lo único que vamos a hacer es repetir los puntos de la vuelta anterior. Entonces, donde agregamos el punto alto de la vuelta anterior, sobre ese vamos a colocar un punto alto. Y sobre los abanicos, un abanico. Y así completamos esta vuelta. Entonces, la vuelta número 12 nos va a quedar así. Un punto alto separadito por el abanico y el otro punto alto que lo repetimos que ya lo teníamos de la vuelta anterior. Y así vamos a completar toda la vuelta. Terminamos de cerrar la vuelta número 12. Yo ya agregué mis 2 puntos altos ahí en el primer abanico y voy a cerrar con un punto medio alto en la tercera cadenita. Así quedamos nuevamente ubicados en el centro. Ahora, la vuelta número 13 vamos a subir 3 cadenitas, realizamos un punto alto ahí en el centro del abanico y esta vuelta lo que vamos a hacer es un punto alto por cada punto alto y un abanico por cada abanico. De esa manera vamos a completar toda esta vuelta número 13. A partir de ahora, que yo voy a realizar lo mismo, van a seguir repitiendo el dibujo de esta última vuelta, que nos quedaba un punto alto, abanico, hasta lograr llegar abajo de la sisa. Entonces, ustedes se lo van probando y cuando llegan al largo necesario, se detienen ahí, ¿sí? Yo voy a hacer lo mismo, voy a terminar de completar esta última vuelta que hicimos y voy a continuar el dibujo un par de hileritas más hasta el largo que yo necesite. Yo hice 14 vueltas de abanicos que me miden a mí un total de 20 centímetros. Ahora, en total tengo toda la vuelta de estos conjuntos, o sea, compuestos por un punto alto y un abanico, o sea, de cada juego tengo 44 juegos. Entonces, lo que hice fue, desde donde tengo la unión, acá, nos vamos a ir con puntos deslizados hasta el próximo o hasta el primer punto alto que tengamos, ¿sí? De ahí, para el cuerpo, vamos a separar 13 juegos, ¿sí? Entonces, tengo mi marcador acá, ¿sí? Que lo vamos a dejar en la espalda. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y donde cuento 13, en ese punto alto colocamos otro marcador. Ahora, para la manga, ¿sí? Para la manga, acá, vamos a contar 9 juegos. Entonces, cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, 9 juegos nos van a corresponder para la manga, ¿sí? Después vamos a dejar en la parte del frente 13 juegos. Luego volvemos a dejar
9 juegos acá para la otra manga y los 13 juegos que teníamos acá en la espalda, ¿sí? De esa manera vamos a dividir el canesú. Yo trabajé hasta los 20 centímetros, ¿sí? Estas 14 vueltas. Ustedes, si quieren, pueden trabajar un poquito más o por ahí se detuvieron antes porque es lo que decíamos hoy según el torso de cada uno. Ahora les quería mostrar esto. Cuando cerramos la última vuelta, acá hacemos los 2 puntos altos en ese abanico inicial que veníamos trabajando y recuerden que veníamos cerrando con un punto medio alto para ubicarnos en el medio. En este caso vamos a hacer una cadenita, ¿sí? Y nos vamos a introducir en la tercera cadenita de la primera cadenita inicial de la vuelta, luego nos trasladamos al punto alto siguiente, hacemos otro punto deslizado y cuando llegamos acá al marcador, ¿sí? Nos introducimos ahí con un punto deslizado, ¿sí? Y a partir de acá vamos a levantar 3 cadenitas y vamos a copiar todo el dibujo que tenemos hasta el próximo marcador, ¿sí? Ya llegué acá al próximo marcador de la espalda. Lo vamos a retirar y ahí vamos a hacer un punto alto sobre ese punto marcador. Ahora lo que vamos a hacer son 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora nos vamos a ir. Dejamos estos 9 dibujos que teníamos, ¿sí? Y acá tengo mi próximo marcador. Entonces esto que me queda libre acá en el medio va a ser mi manguita, ¿sí? Y ahora voy a unir con la parte del frente. Entonces, tomo la lazada, me introduzco en el punto alto y realizo un punto alto. Entonces, de esta manera vamos a unir el frente y la espalda. Ahora, acá lo único que hacemos es continuar con el dibujo que tenemos como veníamos haciendo. Entonces, vamos a trabajar todo el frente, ¿sí? De la misma manera hasta llegar al próximo marcador, ¿sí? Cuando lleguemos al próximo marcador del frente, vamos a hacer un punto alto ahí y luego hacemos 5 cadenitas, dejamos lo que es la parte de la manga y cuando llegamos acá unimos ahí la cadenita con un punto deslizado en la tercera cadenita del punto inicial. Luego, lo único que vamos a hacer, vamos a ver cómo seguimos la vuelta siguiente, pero las vueltas que siguen son muy simples. Solamente resta copiar el dibujo, todas las vueltas que sean necesarias para obtener el largo final del suéter. Donde teníamos el marcador, ahí le coloqué un punto alto encima, ¿sí? Acá tenemos la cadenita de la unión y acá tenemos el inicio del tejido. Entonces, les quería mostrar cómo vamos a trabajar sobre esas 5 cadenitas que habíamos dejado. Acá teníamos 5 cadenitas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos la lazada, nos introducimos en el punto central, ¿sí? De la parte interna, o sea, la más alejada de nosotros, y vamos a realizar un abanico. Hacemos 2 puntos altos, ahí, hacemos una cadenita y 2 puntos altos más. Ahí. Y unimos acá a la tercera cadenita con un punto deslizado, ¿sí? Entonces, nos quedó
el último punto alto, ¿sí? Del frente. Acá en el centro ubicamos un abanico en las 5 cadenitas y unimos con un punto deslizado al primer punto alto de la espalda. Y de esa manera nos queda cerrado nuestro canesú, la parte del cuerpo. Bueno, estamos acá en la manga y les quería mostrar cómo vamos a levantar los puntos de la manguita. Donde teníamos las 5 cadenitas, ¿sí? Ahí que habíamos ubicado el abanico central para el cuerpo, ahí nos vamos a introducir con la lanita y vamos a hacer un medio abanico. Porque cuando demos toda la vuelta vamos a terminar de completarlo. Entonces, yo en este caso voy a levantar 3 cadenitas, hago un punto alto ahí. ¿Y qué vamos a hacer? En este caso, acá, en el punto que sigue, donde tengo el punto alto, ¿ven? De la parte del cuerpo, ahí voy a hacer un punto alto. Ahí. Ahora, cuando llego acá a la parte de la manga, donde tengo el próximo punto alto, también voy a colocar un punto alto, porque si no me va a quedar un hueco muy grande, ¿sí? Entonces me va a quedar la mitad del abanico y 2 puntos altos. ¿Dónde? Ahora solo nos falta copiar el resto del dibujo toda la vuelta de la manguita. Donde tenemos abanico, vamos a colocar abanico. Ahí colocamos un abanico, dos puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos más. ¿Sí? Ahí. Y donde tenemos el punto alto, vamos a colocar un punto alto. Ahora cuando lleguemos al final de la vuelta, les muestro cómo cerramos. Una vez que dimos toda la vuelta, ¿sí? Llegamos acá al último abanico de la parte de la manguita que ya teníamos montado del canesú. Entonces tengo un abanico acá y acá tengo el punto alto que le sigue. Entonces voy a hacer un punto alto ahí, ¿sí? Y acá, donde tenemos, a ver si se alcanza a ver ahí, acá tengo los 2 puntos altos del abanico central de las 5 cadenitas en esta parte, ¿sí? Y tengo los 2 puntos altos que le seguían. Entonces, acá donde tengo el punto alto, estas 3 cadenitas que están al lado del abanico central abajo de la manguita, voy a colocar otro punto alto. Ahí, me introduzco ahí y voy a realizar, esperen que voy a tomar 2 cadenitas para que no se me abra el punto. Ahí, realizamos otro punto alto. Entonces me va a quedar de este lado igual que del otro lado, 2 puntos altos, ¿sí? Y acá cuando llegamos al centro, ahí al centro del abanico bajo la manga, terminamos de cerrar en el centro del abanico los 2 puntos altos. Y acá vamos a hacer el medio punto que veníamos haciendo en el centro del abanico para quedar ubicadas en el medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta vuelta? Va a ser la única vuelta que tengamos una disminución. Volvemos a levantar las 3 cadenitas, volvemos a ubicar un punto alto en el centro del abanico y acá, donde tenemos los 2 puntos altos de la primera vuelta, vamos a tomar lazada, nos introducimos en el primer punto alto, sacamos por 2 y dejamos el punto sin cerrar. Nos introducimos en el próximo, habiendo tomado una lazada, y también dejamos el punto alto sin cerrar. Y ahora cerramos. Entonces, de esa manera vamos a haber logrado una disminución. Entonces, damos toda la vuelta y al final, donde tenemos los 2 puntos altos que hicimos recién, al final de la vuelta, hacemos lo mismo. Tomamos un punto alto, lo dejamos sin cerrar, próximo punto alto lo dejamos sin cerrar y cerramos los 2 puntos juntos y completamos el abanico. Entonces, la vuelta que le sigue ya nos va a quedar el dibujo, nos va a quedar abanico,
donde tenemos los dos puntos altos disminuidos, le vamos a colocar un punto alto y de esa forma vamos a poder ya trabajar todas las vueltas hasta el largo que ustedes quieran. Y una cosa más que les quería decir, por si ustedes quisieran aumentar el tamaño tanto de la manga como del cuerpo. Si bien esto es un punto que cede, el modelito y los puntos que tiene se suele adaptar bien, se puede trabajar en un talle único básicamente, pero en caso que ustedes les quisieran agregar más holgura al cuerpo y a la manga, lo que pueden hacer es, recuerdan que cuando unimos el canesú en la parte de la sisa que colocamos 5 cadenitas, que yo lo hice acá, ¿para qué? Para que me entrara en el medio un juego de abanicos que era lo que le correspondía a un abanico que son 5 puntos. Pero si ustedes quisieran agregar más puntos, lo que pueden hacer es agregar en total 11 puntos. Entonces, en esas cadenitas, ¿sí? Por ejemplo, un talle más pueden ser 11 puntos. Entonces, ¿qué hacen? Van a agregar un abanico, un punto alto y un abanico. Y luego les va a quedar este mismo trabajo a los costados, ¿sí? También esta disminución que yo hice acá, que va por debajo del brazo, ustedes pueden no hacerlo si no quieren. Yo lo hice para que me quedara todo el brazo, un abanico, un punto alto y así, porque si no acá nos iban a quedar dos puntos altos entre el abanico central abajo de la sisa, ¿sí? Y si quisieran agregar más puntos todavía, le vuelven a agregar a esos 11 puntos, le agregan 5 puntos más y ya ahí tienen 15. Ahora, tengan en cuenta que esas cadenitas que les estamos colocando en la parte de la sisa les va a dar la amplitud tanto para el cuerpo como para la manga. Por supuesto que ustedes después, si quieren, lo pueden reducir o lo pueden achicar. Eso va en gusto, ¿sí? Ahora, lo que les decía es que si ustedes están trabajando, por ejemplo, con un hilo de algodón, porque este punto es ideal también para verano, tranquilamente le pueden hacer una manguita corta, una manguita 3/4, eso va en gusto. Ahora, otra cosa que les quería mostrar, y ya con eso estaríamos terminando el proyecto. Opciones, cuello. Yo en este caso todavía no se lo realicé, pero lo único que le voy a hacer en mi caso es una hilera, enganchan en una cadenita, ¿sí? Y le voy a realizar una vuelta de puntos bajos como para darle una terminación. Ustedes lo que pueden hacer es hacerle un punto bajo por cada punto del abanico y del punto alto y se lo dejan como terminación así, sencillito, ¿sí? Les va a quedar una manga recta y en el borde les va a quedar la formita del abanico así ondeado que queda precioso. Si quisieran hacer una manga tipo Oxford, o sea, abierta, ¿qué hacen? Pueden hacer donde tienen cada abanico y cada punto alto, le pueden hacer una hilera más de abanicos y puntos, y donde está el punto alto, todo en punto alto doble. Como habíamos hecho en el otro suéter, con la que tenía, el que tenía en el cuello, en la parte del canesú, la textura en relieve, bueno, le hacen un punto alto doble. Entonces, ¿eso qué va a lograr? Va a lograr que los abanicos se abran y que les quede un efecto Oxford. Y después lo terminan, si quieren, con un punto bajo en cada punto. Si no, otra opción, le pueden hacer tranquilamente un elástico, ¿sí? Uno en relieve, y eso sí les va a dar más flexibilidad en el tema de los puños. Entonces, volvemos a lo que yo le realicé para que me dé este efecto globo, que cuando uno se lo coloca, después lo van a ver en las imágenes, esto tiende a esconderse, queda como escondidito, ¿sí? Entonces, me va a dar un mini efecto globo, que es lo que yo quiero, y que no se me vea tanto el elástico porque no era el efecto que yo le quería dar. Por eso les doy las opciones. Entonces, una hilera de puntos bajos por cada punto. En la segunda hilera lo que hice fue tomar un punto bajo salteando un punto de base. De esa manera hice una disminución, ¿sí? Entonces me quedaron 30 puntos en la manga.
me lo probé, me aseguré que la manito me pasara, porque si no, no nos entra el suéter, que es elemental. Y después lo único que hice fue agregarle 3 hileras más de puntos bajos, o sea que en total tengo 5 hileritas de puntos bajos, ¿sí? Lo mismo le hice acá en el bajo, pero como ya les digo, ven que esto queda más bien durito, cede hasta un punto, ¿sí? Entonces hice exactamente lo mismo en el bajo. Le hice una hilera de puntos bajos por cada punto y en la segunda hilera, ahí es donde hacemos la disminución, entonces le hice un punto bajo salteando un punto. Entonces me quedó un punto bajo, salteo un punto de base o una cadenita, un punto bajo y así fui salteando y de esa manera logré la disminución. Y luego le coloqué 3 hileras más de puntos bajos como para terminar. Así que bueno, esas son todas las opciones. Bueno, es un proyecto súper fácil, sencillo, ideal para principiantes. Queda precioso, es un punto atemporal de toda la vida, como les decía, ¿sí? Así que así lo pueden ir trabajando y recuerden que pueden usar el hilado que quieran con la aguja acorde y lo que es lo mejor de todo es que se puede adaptar muy fácilmente. Así que bueno, espero que les haya gustado este proyecto. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto en un próximo tutorial. Hasta la próxima.